Hola, ¿qué tal amigos de Historias de Terror de Medianoche? Después de una ausencia, traemos para ustedes las historias que vienen de gente que no ganaría nada inventándose una historia. Pero por el contrario, quieren que todos sepan que lo paranormal existe, que es real y que está allá afuera. Amigos de Historias de Terror de Medianoche, queremos agradecerles sus visitas, sus likes, suscribirse y seguirnos en nuestro canal. Estás en Historias de Terror de Medianoche. Hola, Historias de Terror de Medianoche. Les escribo para contarles mi historia. Lo que les contaré es algo muy real y sucedió hace un par de años en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, México. Trataré de no extenderme mucho al contar esta historia. Sin embargo, me gustaría que la escucharan con atención, pues esto que me sucedió le ha pasado a más personas, en especial en estas tierras jarochas. Bueno, todo comenzó cuando decidí estudiar en la ciudad de Jalapa. Un amigo mío llamado Antonio estaba ya estudiando en la Universidad Veracruzana y me había recomendado su maestría. Yo me había inscrito y ya solo esperaba ir a hacer el examen para quedar listo. Para hacer dicho examen, viajé a la ciudad de Jalapa y mi amigo Antonio, muy amablemente, me dijo que me podía quedar en su casa, pues él estaba viviendo solo en la casa de su madre y era una casa muy grande. El día se llegó y otro amigo llamado David y yo viajamos a Jalapa. Llegamos y mi amigo nos recibió muy bien y pasamos una muy buena tarde. Platicamos mucho, pues tenía 4 años que no nos veíamos. La noche se llegó y entre cervezas y risas, mi amigo sugirió que fumáramos marihuana. Lo bueno de esa noche de pláticas y risas nos hizo pensar, ¿por qué no? Bueno, también me gustaría agregar, antes de seguir adelante, que mi amigo en aquel tiempo acababa de pasar por situaciones muy difíciles. Él nos comentó que incluso estaba en terapia. No sé bien qué le pasaba y aunque supiera no se los compartiría, pues aprecio mucho su amistad. Pero a lo que voy es que yo sentía que él no era el mismo que había conocido yo hace tiempo. Él hacía comentarios raros sobre ocultismo e incluso nos compartía el tipo de libros que leía, y eran muy raros, sobre cosas ocultas y magia negra. Regresando a esa noche, los tres fumamos marihuana. Todo era plática y risas, cuando mi amigo nos dijo que sacaría algo que nos quería enseñar. Se fue por unos momentos, y cuando regresó, se acercó a mí rápidamente y me dijo, «Mira, huele». Puso su mano en mi nariz, no pude reaccionar y solo lo olí. Cuando abrió su puño, vi que era un frasquito con un líquido adentro. Él se dirigió a David también, pero David ya había podido ver qué era y no lo quiso oler. Mi amigo Antonio, el de Jalapa, entre risas, nos decía que lo que yo acababa de oler era otra droga más fuerte. En ese momento sentí miedo, pues yo nunca había probado alguna otra droga que no fuera la marihuana. Después de eso, David empezó a respirar raro, decía que no se sentía bien, estaba quejándose como si no pudiera respirar. Me empecé a preocupar, las risas pararon y tratamos de que David le diera el aire. En ese momento, mi amigo David se veía raro, como si fuese a desmayarse. Mi amigo Antonio se perdió por un momento dentro de la casa. No supe si subió las escaleras o se metió al baño. David se seguía sintiendo mal y me dijo que pasara lo que pasara, no me fuera a dormir. En esos momentos yo tenía mucho miedo, pues figuré que Antonio nos había drogado con algún mal fin. Fui a buscar a mi amigo Antonio y no lo encontraba por ningún lado. Se quedó todo en silencio y pude escuchar murmullos que venían de uno de los cuartos de la casa. Para ese entonces
Yo ya me sentía mareado y comenzaba a ver borroso. Abrí la puerta con cuidado y pude ver a mi amigo hincado, como rezando en otro idioma, a un altar con velas rojas y negras, y donde había una figura como de un demonio negro. Antonio notó que lo veía y salió del cuarto asustado. Cerró la puerta y me dijo: «Perdón, es que he leído un libro donde me decía que hiciera esto». En ese momento me puse en guardia, esperando que sacara algo para hacerme daño, pero solo dijo: «No es nada, es solo un hobby. ¿O acaso tú crees en lo sobrenatural?». Asustado, le comenté que sí y que eso no estaba bien. Subimos a David, que se había puesto mal, a la cama. Entre los dos lo cargamos subiendo las escaleras, cuando de pronto las luces de toda la casa comenzaron a parpadear y un frío se comenzó a sentir. Comenzamos a escuchar también cómo ruidos venían de la habitación donde yo había visto a mi amigo tener aquel altar. Se escuchaba como si varias personas estaban hablando y caminando al mismo tiempo en esa habitación. Subimos a David, quien estaba ya casi inconsciente, y lo recostamos en la cama. En este entonces yo me encontraba más en alerta y me sentía ya mejor. No habíamos hablado mucho desde que escuchamos esos ruidos. De pronto, el silencio lo rompió mi amigo Antonio al preguntarme si podíamos bajar para ver qué había sido aquello que escuchábamos. Estar seguros de que nadie se hubiera metido a la casa. Lo pensé por unos momentos, pero accedí. Decidimos bajar con mucho miedo. En la casa se sentía un frío terrible y un olor como a barro o lodo. Íbamos escalón por escalón, cuando al dar vuelta a la siguiente sección de la escalera, de donde ya se veía la sala, claramente vimos como una figura como de 2 metros de altura, de un color gris como ceniza, se paseaba por todo el lugar, arrastrando los pies y con una respiración, con un sonido grotesco que provocaba náuseas. Nos quedamos viendo el uno al otro con mucho miedo. Volteamos de vuelta a la figura y vimos que nos volteó a ver, con una cara como de mucho enojo. Corrimos de vuelta hacia arriba y nos encerramos en el otro cuarto, en donde estaba mi otro amigo, inconsciente. En ese momento, el olor a barro se hizo más presente y los perros de toda la cuadra comenzaron a aullar como con dolor. Aquellos pasos se escuchaban justo afuera de la puerta del cuarto. Era obvio que aquello estaba allá afuera, esperando por nosotros. Mi amigo Antonio comenzó a llorar desesperado, pidiendo perdón por haber invocado aquello. Yo comencé a rezar lo poco que sabía. El ambiente no cambiaba, al contrario, se sentía que aquello lo teníamos cada vez más cerca. Podíamos escuchar su respiración, sus pasos, incluso el calor que emanaba cuando lo escuchábamos cerca. Aquello nos buscaba por toda la casa. Se posaba tras la puerta del cuarto en el que estábamos, pero por alguna razón no entraba. Los perros de los vecinos se escuchaban ladrar y aullar con mucha desesperación. El ambiente era terrible. Yo sentía casi desfallecer por tanto miedo. Reaccioné un poco más y pensé en marcar al 911. Saqué mi celular e intenté, pero no había señal y mi teléfono parecía no funcionar. Aquello aún seguía atrás de la puerta. Comencé a orar y rezar lo poco que sé, pero recuerdo que mi lengua se atoraba. No podía pronunciar ni decir bien las palabras. Antonio estaba inmóvil en un rincón del cuarto, llorando. Así llorando, me confesó que él quería tener dinero y ser exitoso, que le habían dicho que hiciera un ritual en el que nos entregara al diablo y tendría todo. Me dijo que no nos haría daño, que él pensaba que si nosotros no creíamos,
nada nos pasaría. Le dije que lo perdonaba y que ahora lo importante sería ver cómo podríamos salir de la casa. Estábamos en el segundo piso y había una ventana que daba al patio. Como pudimos, empezamos a salir. Cuando abrimos la ventana, aquello empezó a gemir y a golpear la puerta. Aquellos sonidos cambiaron a risas. Parecía que él no entraba porque no quería, no porque no pudiera, y se burlaba de nosotros. Salimos por aquella ventana como pudimos y caímos al patio en donde había un perro que tenían para cuidar la casa. Aquel perro, que era muy bravo y aunque no nos conocía, parecía ponerse en guardia y protegernos. Volteamos a la ventana que daba al cuarto y aquello ya estaba ahí, viéndonos fijamente, con una risa burlona. A veces aparecía ahí en esa ventana y a veces lo veíamos pasear con ese caminar lento y raro por las habitaciones de abajo. Ahí nos estuvimos, al lado de aquel perrito que nos cuidó hasta que los primeros rayos del sol aparecieron y marcaban el final de esa experiencia. Después de eso, fuimos juntos a un círculo de sanación de la iglesia y hoy seguimos siendo amigos. Yo perdoné aquella situación y hoy doy mi testimonio cada vez que puedo para que la gente no se meta con estas fuerzas del mal que son muy reales. Y bueno, historias de terror de medianoche. Esta fue la historia que nos hicieron llegar. Sin duda, fue una historia muy escalofriante. No olvides activar la campana de notificaciones para que nos sigas en nuestra próxima historia. Estuviste en Historias de Terror de Medianoche.